Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto el poder compartir. Ya tenía un ratito que no compartía, pero me da una alegría el poderlos ver. ¿Cuántos de ustedes creen que es más bienaventurado, más dichoso, más alegre? Hay mayor alegría cuando damos que cuando recibimos. ¿Cuántos lo creen? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿esto quién lo dijo? ¿Saben quién lo dijo? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo escribió, pero dijo, y como el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero seamos sinceros, ¿a cuántos también nos gusta que nos den? Levanta tu mano, ¿verdad? Cuando alguien te da, por cierto, ya va a ser mi cumpleaños, es una alegría cuando nos dan, lo que sea, ¿verdad? Un detallito es muy especial, y más, si tú has leído un poquito sobre los 5 lenguajes del amor, tú sabes que un lenguaje del amor son los regalos. Hay algunas personas que su manera en la que tú le muestras tu amor, o la manera en la que ellos reciben y dan amor es a través de los regalos. Pero es muy bueno, también nos gusta, todos los que estamos aquí nos gusta cuando nos dan algo, un regalito, lo que sea, ¿verdad? Es bueno. Pero dice la palabra del Señor, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿por qué es más bienaventurado? ¿Por qué es más dichoso, más feliz? ¿Sabes? Lo que sucede es que cuando nosotros damos, estamos reflejando el corazón de Dios. Estamos reflejando el corazón de Dios. Así es como Dios nos ama. Así es como Dios lo hace. Fíjate lo que dice el versículo más conocido. ¿Saben cuál es el versículo más conocido en la Biblia? ¿Me lo pueden decir? Juan 3:16. Muchas veces hasta en los partidos de americanos se ve ahí John 3:16, ¿no? Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo, dice la Reina Valera. La NBI dice, por tanto amó Dios al mundo que dio. Cuando tú amas, tú das, ¿verdad? De hecho, quizá cuando más nos parecemos a Dios es cuando nosotros damos. Cuando nosotros damos de nosotros, damos nuestro tiempo, damos nuestras fuerzas, es cuando más nos parecemos a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es muy generoso? Imagínense que Dios fuera tacaño como muchas de las personas que ustedes conocen y que no están aquí, ¿verdad? Otras personas de otro lado. Pero que fuera Dios bien tacaño y que ya, ¿para qué tantos pececitos? Hagamos 2, 3 tipos de peces y ya. ¿Para qué tantos colores? Si hagamos 5 colores y con los 5 colores que tenga la humanidad, ¿para qué tanto universo? ¿Para qué tantos planetas? ¿Para qué? ¿Cuántos diferentes tipos de animales hay? ¿Cuántos, tan solo los que alcanzamos a ver? Los seres vivos que alcanzamos a ver, los que no alcanzamos a ver. Mira, Dios es tan vasto, te pones a pensar en el universo. Dios es muy generoso. Él fue muy generoso con cada uno de nosotros. Y es tan generoso que Él no dio lo que le sobraba, ¿verdad? En Hombres de Valor, hace unos sábados platicábamos y decíamos, Dios no dijo, a ver, ¿cuál es el ángel más feo para mandarlo para morir por la humanidad? No, Él, ¿qué fue lo que dio? A su Hijo. ¿Qué fue qué es lo que como padres más amamos? A nuestros hijos. Lo que más amamos es a nuestros hijos. Él dio lo mejor. Él dio lo mejor. Ahora, 1 de Juan 4:8, es cierto, Dios es amor. Dice la palabra de Dios que Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, 1 de Corintios 13 y te habla de cómo es el amor es verdadero, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree. Ese versículo, si nunca lo has leído,
te lo recomiendo. Hasta en muchas películas de cine sale este versículo o este capítulo de la Biblia, 1 Corintios 13, habla del amor y nos habla de cómo es Dios. Dios es amor y el amor, y Dios es amor y el amor, o sea, Dios dio. En otras palabras, lo que podemos decir es que el amor da. Cuando nosotros amamos, nosotros damos. Tú puedes dar sin amar, ¿verdad? Así ya puedes dar sin amar, pero cuando tú amas, tú das. Cuando tú amas a una persona, tú das tu tiempo, tú das tus fuerzas, tú das tus recursos, inviertes lo que sea en esa persona porque tú la amas. Miren, por ejemplo, a mí me gustan mucho las cerezas, pero cada vez que en algo sale una cereza y está mi hijo Jonathan, a Jonathan le gustan muchísimo las cerezas. Entonces yo amo las cerezas, pero amo más a Jonathan. ¿Y qué creen que pasan con mis cerezas? Se las come él, ¿verdad? Se las doy con mucho gusto. A mí me gustan las películas de aventura, las películas de ciencia ficción. ¿A cuánto les gustan las de ciencia ficción? A mí me gustan mucho. ¿A cuánto les gusta Volver al Futuro, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, ya están rucos, ya estamos rucos. Volver al Futuro. A mí me gustan mucho ese tipo de películas. A mi esposa le gustan las de suspenso. A mí también me gustan, pero sinceramente no tanto. Me gustan más las de ciencia ficción, pero amo a Regina. Y como amo a Regina, veo muchas películas de suspenso, ¿verdad? Porque el amor da. Ahora, cuando Jonathan tenga a sus hijos, que para eso falta mucho, ¿verdad? Cuando Jonathan tenga a sus hijos y llegue con nosotros, nos deje a su bebito porque va a salir con su esposa, va a ir al cine y el bebé se haga del baño, ¿quién creen que va a limpiar esa situación? ¿Quién creen que va a arreglar esa situación? Regina, ¿verdad? Porque Regina va a amar más a sus nietos que un servidor, seguramente. Pero cuando tú amas, tú das. Tú puedes dar sin amar, pero cuando tú amas, tú das. El amor da, el amor da. Entonces, si el amor da, no puedes amar sin dar. No puedes amar sin dar. Y yo sé que todos los que estamos aquí amamos. Y muchas veces queremos amar y queremos dar más, pero a veces decimos, pastores, que no puedo. Yo quisiera dar más, pero no puedo dar más. Y la razón no es porque no tengamos suficiente. A veces decimos, es que pastor, no tengo suficiente, no puedo. Pero más bien no es un problema de recursos, es un problema de mentalidad. A veces vivimos con una mentalidad de escasez y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi objetivo y mi oración el día de hoy es edificar tu fe, fortalecer tu fe de tal manera que tú puedas cambiar tu manera de pensar y puedas ver la vida como Dios la ve. Porque Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios de abundancia y Él es un Dios generoso. Y cada vez que nosotros somos generosos, nos parecemos más a Dios, somos más como Dios. Mira, muchos no tenemos problemas de dinero. Ahí pónganme mucha atención con lo que va a aparecer aquí, ¿verdad? Muy bien, muchos no tenemos un problema de dinero, sino ¿de qué? De mentalidad. El problema no es el dinero, el problema es la manera en la que pensamos. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a dar. Así que en este momento quiero hacer una oración rápida. Padre Celestial, vengo delante de ti, Espíritu Santo, para que seas tú quien hables a nuestras vidas y rompas en el nombre de Jesús toda mentalidad de escasez. Y esas personas, Señor, que han estado atadas, esclavizadas a esa mentira, en el nombre de Jesús puedan romper con esa mentalidad y puedan dar pasos de fe, puedan creer y puedan disfrutar, Señor, de una mentalidad de abundancia, sabiendo, Padre, que de ti provienen todas las cosas, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
tú nuestro Dios, tú nuestro Padre, que nos amas y que eres tan generoso con cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mira, estas semanas vamos a estar hablando 2 Corintios capítulo 8 y 9. Vamos a estar viendo estos dos capítulos. Te los dejo de tarea para que los leas completos en tu casa. 2 Corintios es un libro que fue escrito por una epístola, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el contexto? Bueno, Corinto era una ciudad que principalmente había lo que se conoce como gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, ¿verdad? Los que no eran judíos. En el tiempo del apóstol Pablo hubo un conflicto entre los primeros cristianos, porque los primeros cristianos todos eran judíos. Y los judíos decían, no, el cristianismo es solamente para nosotros los judíos. Pero Dios, desde el Antiguo Testamento, había revelado que era para todo el mundo. Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro, y gracias a Dios, porque en ese tiempo, en esa época, los líderes de la iglesia, entre ellos Santiago, Pedro y Juan, ellos sabían que así era la voluntad de Dios, que la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, tanto judíos como no judíos, ¿verdad? Y entonces hubo una situación muy complicada, habló el apóstol Pablo con la iglesia en Jerusalén, y estos tres hombres dijeron, está bien, ve a compartir Pablo a los gentiles, a los no judíos, pero solamente recuerda una cosa, algo bien importante, enséñales a ser generosos, enséñales a ser generosos. Se los digo de esta manera, no se olviden de los pobres. No se olviden de las personas que tienen necesidad. Sean generosos. Y eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo con la iglesia, con las iglesias a donde él iba, que no eran judíos, ¿verdad? Y entre ellos la iglesia de Macedonia. En la iglesia de Macedonia, él compartió y él les habló sobre el ser generoso. Y el apóstol Pablo quedó asombrado de cómo ellos fueron muy generosos, extremadamente generosos, la iglesia de Macedonia. Tanto que el apóstol Pablo a los corintios les escribe sobre la iglesia de Macedonia. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8. 2 Corintios 8:1 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, porque el poder dar, el poder ser generoso es una gracia, es un don, es una bendición. Tú sabes que la gracia es un regalo no merecido. Cuando tú das, es una bendición. Y luego le sigue diciendo, fíjense cómo estaban los macedonios, en medio de las pruebas más difíciles. Estaban atravesando pruebas difíciles. Su desbordante alegría y ¿qué dice? Extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Mira, aquí aprendemos varias cosas de los macedonios. Lo primero es que eran muy pobres. Dice extrema pobreza, pero increíblemente generosos. Eran muy pobres, pero no tenían las manos cerradas. Eran muy generosos. Muy pobres, pero muy generosos. Ahora, eso de que eran muy pobres no significa de que, híjole, es que no, la verdad es que yo sí, no tengo tantos recursos, no me alcanza para tener Disney Plus y tener Netflix y para tener voy a tener que cancelar 2 o 3, me voy a tener que quedar con uno. No. O no, es que no me alcanza ni para el camión. No. Estamos hablando de que estaban atravesando una extrema pobreza. Vivían en una extrema pobreza. Pero date cuenta cómo dice la palabra del Señor, que a pesar de vivir así, eran irracionalmente generosos. Tenían las manos abiertas. Estaban ayudando, compartiendo. Segundo, otra cosa que podemos aprender, se encontraban en medio de pruebas difíciles. Porque dice este versículo, en medio de las pruebas más difíciles,
No estaban atravesando ay, es que me enfermé, pastor, tengo tengo gripa y ay, me siento, o sea, sí, yo sé que en esta semana me dio gripa y uno se siente que no puede hacer muchas cosas, pero ellos estaban atravesando situaciones muy difíciles. Pero dice que estaban en medio de pruebas difíciles, pero estaban llenos de alegría. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, por lo regular, lo que menos tenemos es alegría. Nos quejamos, nos enojamos, y Dios, y por qué, y si yo, y por qué Dios, ¿verdad? En lugar de haber una alegría. Pero ¿cómo era posible que ellos pudieran ser tan generosos y pudieran vivir con mucha alegría, con una profunda, dice aquí, una desbordante alegría? ¿Cómo se imagina una persona que desborda de alegría? A lo lejos se les puede ver que hay una gran alegría, ¿verdad? En ellos, a pesar de las situaciones complicadas que estaban viviendo, tenían una gran alegría. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían eso? Bueno, podemos ver que principalmente porque una de las cosas que ellos estaban haciendo es que ellos estaban siendo muy generosos. Y dice, el Señor Jesucristo lo prometió: más bienaventurado, más dichoso. Me acuerdo que mi papá decía, bienaventurado significa doblemente feliz, muy feliz, extremadamente felices aquellos que son generosos, quienes dan. Ahora, ellos tenían, ¿sabes por qué ellos podían vivir de esa manera? Porque tenían una mentalidad diferente. Veían la vida de una manera muy distinta como la vemos muchas veces nosotros. Muchos no tenemos, decíamos, tanto un problema de dinero como un problema de mentalidad. Y hoy vamos a ver dos tipos de mentalidades. Primero, la mentalidad del bolsillo roto. Vamos a ver dos tipos de mentalidades sobre el dinero: la mentalidad del bolsillo roto y la mentalidad del granero. Ahí está, les presento el bolsillo roto y la mentalidad de granero. Son dos diferentes tipos de mentalidades. La mentalidad del bolsillo roto es, uno siempre dice, es que no tengo suficiente, no me alcanza. No, pastor, usted no sabe. Si yo le contara, pastor, no tengo, ¿verdad? Nunca tenemos. Sí, me gustaría dar más, ¿verdad? Pero no tengo. Y quizás te identifiques con este pasaje que podemos encontrar en Ageo 1:6. Ageo 1:6. Ageo es un libro de la Biblia. Espero que cuando llegues al cielo y te encuentres Ageo, digas, bueno, al menos ya leí un versículo de Ageo, ¿verdad? Ageo 1:6. Fíjate lo que dice. Comen, pero no quedan satisfechos. Así es cuando tenemos este tipo de mentalidad. Comes, pero no quedas satisfecho. Bebes, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Como algunas mujeres, no de aquí, ¿verdad? Pero que dicen, es que no tengo nada que ponerme. Y ves ahí un montón de cosas, ¿verdad? Pero no tengo nada que ponerme. Bueno, dice, ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Ganan, pero como si tuviera roto el bolsillo. Esa es la mentalidad del bolsillo roto. No importa lo que entre, es como si el bolsillo tuviera un agujero y se te va y apenas te llegó la quincena, apenas te pagaron y ya no tienes. ¿A dónde se fue el dinero? Como dice la palabra de Dios, parece que tiene alas, el dinero se fue, voló. ¿A dónde se fue? ¿A dónde voló el dinero, verdad? Es que quiero dar más, yo quiero dar más, yo quiero ayudar más, quisiera ayudar a esta persona, quisiera hacer esto, pero no tengo, no me alcanza. Tengo una mentalidad de bolsillo roto. Ahora, ¿cuál es la segunda forma de pensar? La mentalidad del granero. La mentalidad del bolsillo roto dice, no tengo suficiente. Pero la mentalidad del granero dice, yo tengo más que suficiente. Yo tengo más que suficiente. Yo tengo más que suficiente. Deuteronomio 28:8 nos habla de esto. Y Dios nos promete que si nosotros le obedecemos a Dios, Él dice, el Señor enviará su bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dice su palabra, si obedecemos al Señor, el Señor va a enviar su bendición. ¿Sobre qué?
sobre tus graneros. ¿Qué representa el granero? ¿Para qué sirvió un granero? Para guardar la provisión, para guardar todos los granos, de donde iba a venir la provisión. Dios dice, enviará su bendición sobre tu provisión. Esta es la mentalidad del granero. Y sobre todo lo que pongas en tus manos, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Así es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que tengamos una mentalidad de granero. Que digamos, Señor, yo tengo más que suficiente. Yo tengo en abundancia. Y déjame decirte, así vivían los macedonios. No eran personas muy ricas. Yo estaba leyendo en la semana pasada un pastor que decía, yo pensé que este hombre que iba a mi iglesia era una persona muy rica. Porque siempre que íbamos a algún lado, yo pago. No, déjame pagar. No, yo pago. Una persona muy, pero muy generosa. Dice, me di cuenta que no, que era una persona que no tenía muchos recursos, pero era extremadamente generosa. Y sabes, Dios lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía y lo seguía bendiciendo. Y así eran los macedonios. A pesar de que no tenían muchos recursos, eran personas generosas, tenían una mentalidad de granero, pero muchos somos lo opuesto. Nuestro problema no es un problema financiero, no es que no tengamos, es que tenemos una mentalidad equivocada. No, es que no tengo suficiente, tenemos mentalidad de bolsillo roto. No tengo suficiente y siento como si mi bolsillo tuviera agujeros. Apenas me pagaron y ya se me fue el dinero. ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Verdad? Y mira, te voy a mostrar un círculo vicioso que sucede cuando nosotros tenemos la mentalidad de bolsillo. Y mira, vamos a verlo aquí en la pantalla. Primero, dice su palabra que Dios nos provee. Dios a cada uno de nosotros nos provee. Tenemos que recordar una cosa: la provisión no viene de tu trabajo. La provisión no viene de donde Dios te provee a ti, porque, ¿sabes? Dios te provee. Eso es lo que tenemos que tener aquí en la cabeza. Él es mi proveedor. Di conmigo, Dios es mi proveedor. Dios es nuestro proveedor. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de bolsillo roto, Dios nos provee y luego nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Se nos surge, se nos quema el dinero en las manos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora sí, Amazon. Vamos a Amazon, a Mercado Libre, vamos a, ¿cómo se llama? Es Mercado Libre, ¿verdad? Mercado Libre, Amazon, o vamos a Liverpool o lo que sea, pero necesitamos ya este dinero. Se tiene que desaparecer, para eso es. Me lo merezco, ¿verdad? Me lo merezco y bueno, ahí va. Entonces Dios nos provee, lo primero que hacemos es que lo gastamos. ¿Y qué crees que pasa a veces a los 2, 3 días? Pues nos quedamos sin dinero. Y cuando nos quedamos sin dinero, ¿qué crees que pasa? Nos da miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, se me olvidó pagarle a esto y ahora falta pagar lo otro y nos da miedo. Y entonces no podemos, si queremos ayudar a alguien, si queremos darle al Señor, si queremos invertir en alguna cosa, no lo podemos hacer porque no tengo suficiente. No tengo, y por eso todo el tiempo estoy diciendo no tengo. Y otra vez se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Dios nos provee. Y cuando Dios me provee, luego lo gasto. O muchas veces ya lo gasté antes de que Dios me haya provisto. Y eso es lo peor, ¿verdad? Porque usé la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta. Y antes de que Dios me haya provisto, yo ya lo debo. Dios me provee, ya está gastado. No tengo dinero y vivo todo el tiempo con temor porque no me alcanza, ¿verdad? Esa es la mentalidad del bolsillo roto, ¿verdad? Me gustaría dar más, pero no puedo permitírmelo hacer porque no tengo suficiente. Pero mira, hay otra mentalidad y es la mentalidad que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y es la mentalidad del granero. En lugar de consumir primero, vamos a ver qué es lo que pasa en la otra mentalidad. Damos, ¿verdad? Damos porque el amor da. Cuando yo amo al Señor y cuando yo sé que Dios es ¿quién es mi proveedor? Dios.
y yo voy a poner al Señor en primer lugar, y entonces yo doy, el amor da. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Es un versículo muy conocido, Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dice la palabra de Dios, ¿quién debe ser el primero en mi vida? Dios, lo primero. Cuando a mí me pagan, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Señor, esto es tuyo. Antes de pagar la tarjeta, antes de comprarme lo que sea, de una vez lo aparto, porque si lo dejo al final, ¿qué creen que va a pasar? Híjole, ya no me alcanza. Para la próxima, Señor, te doy doble. Eso nunca sucede, ¿verdad? Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando yo le doy primero al Señor? Dice: tus graneros se llenarán a reventar. Así tus graneros, tu provisión se llenará a reventar y tus tinajas rebosarán de vino nuevo. Eso es lo que, así sucede. Ahora, todo esto tiene que ver, mira, esto tiene que ver con fe. Estos son pasos de fe, y mi oración es que tú tomes los pasos de fe, que le creas a Dios para que tú lo puedas ver, como lo hemos visto muchos de nosotros, como hemos podido ver la fidelidad de Dios. ¿Crees que Dios miente? Si Dios nos lo dice, es porque Dios lo hace. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, cuando Dios me da, o cuando Dios me provee, entonces yo doy. Y cuando yo doy, ¿qué creen que sucede? Dios lo multiplica. Dios lo multiplica, porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus tinajas rebosarán de vino nuevo. Malaquías 3:10. Antes voy a ver Malaquías 3:10, que dice: traigan íntegro. Es un versículo muy conocido. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es una promesa que Dios nos da, ¿verdad? Honramos al Señor, le devolvemos al Señor el diezmo. Fíjate, le devolvemos. Porque ¿de dónde viene nuestra provisión? De Dios. Entonces Dios dice: hónrame con el 10%. Aquí dice: traigan íntegro el diezmo. Entonces yo le devuelvo al Señor el 10%. Señor, gracias, yo confío en ti, te voy a dar lo primero y te voy a dar lo mejor. Te doy la primera porción, te doy a ti lo primero. Ahora, aquí es bien claro, dice: traigan íntegro, traigan completo el diezmo. Dice, ¿a dónde tenemos que llevar el diezmo? Dice: a los fondos del templo. Hay otra versión, la Reina Valera, que es la que mucha gente utiliza, que dice al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Donde entregamos, ¿verdad? Donde entregamos. Dice: traigan los diezmos al alfolí, a los fondos del templo. Cuando hay mucha gente que cuando escucha esto, así como que dice: me desconecto, ¿verdad? Esto no es para mí, esto no es de Dios, esto ha de ser del diablo, ¿verdad? Esto no es de Dios. Pero te aseguro que el diablo no te va a animar a invertir en el reino de los cielos, te lo puedo asegurar, ¿verdad? Y a veces nos hacemos los locos, ¿verdad? O muchas veces decimos: bueno, yo voy a dar mi diezmo y voy a ir a comprar, voy a ir a la librería y voy a invertir ahí, voy a hacer esto. Eso no es el diezmo. O se lo voy a dar a tal persona, voy a ir a la Cruz Roja, o voy a ayudar a mis papás, o voy a diferentes cosas. Pero aquí es bien clara la palabra de Dios. Dice: traigan el diezmo, íntegro el diezmo, ¿a dónde? A los fondos del templo. Dice: y así habrá alimento en mi casa. Así habrá alimento en mi casa. Gracias a Dios porque podemos escuchar la palabra de Dios y podemos encontrar alimento en la casa del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Agradecido. Yo estoy agradecido con el Señor porque puedo escuchar la palabra de Dios, porque puede haber provisión para las necesidades. Y luego fíjate, hay una promesa de parte de Dios.
Y es una promesa que no se nos tiene que olvidar. Dice, pruébenme. Es el único lugar en donde la palabra de Dios nos dice, donde Dios nos anima y nos dice, pruébame. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dice, pruébame, pruébame, pruébenme, trae lo primero y lo mejor. Le damos a Dios lo primero y lo mejor y confiamos en que Él bendecirá lo demás. Le damos a Él lo primero y lo mejor y confiamos en que Él bendecirá lo demás. Ahora mira, quizá tú piensas, ay pastor, es una locura. ¿Cómo voy a dar yo el 10% si con el 100% no me alcanza? ¿Cómo voy a dar el 10%? Es una locura. Además, tendría yo que hacer cambios en mi vida y tendría que poner a Dios en primer lugar y tendría que reacomodar y entonces, bueno, es que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, poner a Dios en el primer lugar de tu vida y que Dios sea el fundamento de todo lo que tú haces, porque cuando tú pones a Dios en el fundamento, todas las demás cosas se ponen en orden. Pero no lo hemos entendido, no le hemos creído al Señor. Cuando reorganizamos nuestra vida alrededor de Él, todo lo demás se pone en orden, todo lo demás. Ahora, cuando yo digo, Señor, ok, te voy a obedecer y voy a dar ese 10%, y Padre, voy a confiar en ti, y un día te levantas y te das cuenta que ese 90% te rinde mucho más que un 100% sin su bendición. Te das cuenta que un 90% bendecido por Dios te rinde mucho más que un 100% sin su bendición. Y dices, ¿cómo es posible? Pero es que eso es el paso de fe. Es que miren, querida familia, estamos hablando de Dios, estamos hablando de fe, estamos hablando de dar pasos de fe, estamos hablando de acciones. No estamos hablando solamente de cuentos, estamos hablando de lo que el Señor mismo aquí nos está diciendo. Y dice, pruébenme en esto. Dice, ¿quién dice? El Señor. ¿Cuál Señor? Todopoderoso. Dice el Señor, el que todo lo puede. Y dice, pruébame. ¿Cuántos han pasado años y siguen sin probar al Señor? Y no han probado a Dios. Pero cuando tú pruebas, te das cuenta que las matemáticas de Dios son completamente diferentes a las matemáticas de cada uno de nosotros. Es una mentalidad completamente diferente. Y sabes, sí se necesita fe. A veces nos ufanamos y decimos, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Esto es ser un hombre de fe. Cuando tú dices, Señor, yo voy a dar el paso. Señor, yo voy a confiar en ti. Yo te voy a creer a ti. Y mira, ¿de cuántos de ustedes Jesús es su Señor? ¿Puedes levantar tu mano? Si Jesús mismo en este momento te dijera, hijo, tú tienes que dar tu diezmo, ¿qué harías? Es mi Señor, voy a obedecerlo. Pues la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él lo dijo en Mateo 23:23. Jesús afirmó que se debe dar el diezmo. Le estaba hablando a los fariseos, a los que se sentían muy religiosos y se sentían muy buenos, y les dice, hipócritas, así les dijo, ¿verdad? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Eso es muy importante, el ser justos, el ser misericordiosos, el tener fe. Y luego dice, es cierto, ¿qué dice? Es cierto que deben diezmar. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, Jesús mismo lo está diciendo. Dice, es cierto que ¿qué? Vamos a decirlo, es cierto que deben diezmar. Dile a tu vecino, debes diezmar, díselo. Debes diezmar. Debes diezmar porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dice. Ahora, es dar a Dios lo primero y lo mejor y confiar en que Dios
el 90% Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir ese 90%. Mira, el dar el diezmo rompe el ciclo de escasez. Cuando tú das tu diezmo, se rompe el ciclo de escasez y comienza un nuevo ciclo de provisión. Porque Dios lo prometió, porque Dios nos lo dijo. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Esa es la mentalidad es la mentalidad del granero. La mentalidad del bolsillo roto nos dice: Dios provee, me lo gasto, me quedo sin dinero y me da miedo y vivo con temor de que no me va a alcanzar. Esa es la mentalidad del bolsillo roto. Pero la mentalidad del granero es que Dios te provee. ¿Y qué es lo que tú haces? Señor, yo confío en ti, yo voy a dar ese paso. Quizá nunca lo he hecho y a veces quizás hasta me da un poquito de miedo, Padre, pero en tu nombre lo voy a dar. Y voy a dar ese paso y voy a confiar en ti, en que tú me vas a proveer. Y entonces lo damos. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Él cumple su palabra y Él multiplica y lo multiplica. Él nos da y nos da en abundancia. ¿Y qué sucede cuando Dios lo multiplica? Mi fe crece porque veo la bendición de Dios y me doy cuenta que Dios me está bendiciendo. Y entonces, como mi fe creció, entonces Dios me vuelve a dar, me vuelve a proveer y yo doy. Y como yo doy, Dios lo multiplica. Y como Dios lo multiplica, mi fe crece. Y como mi fe crece, cuando Dios me vuelve a dar, ¿qué voy a hacer? Le voy a seguir dando a Dios, porque Dios es mi proveedor, porque ya entendí que es mejor un 90% con la bendición de Dios que un 100% sin su bendición. Pero para eso se requiere de fe. Di conmigo, se requiere de fe. Y se requiere se requiere que tú, que esa eso sea una revelación a tu vida. Eso sea una revelación a tu vida. Que Dios se revele a tu vida. Mira, a veces las personas dicen: bueno, cuando tenga más dinero, entonces voy a dar. Pero eso no es cierto. Porque más dinero no te va a hacer más generoso. Te hará más de lo que ya eres. Si eres una persona muy generosa, más dinero te va a hacer más generoso todavía. Pero si eres una persona tacaña, más dinero te va a volver más tacaño. No es cierto que entre más dinero damos más. Eso no es cierto. De hecho, no siempre, pero estadísticamente es al revés. Entre más dinero, menos damos. Entre más dinero tenemos, menos le damos al Señor. Eso es lo que muestran las estadísticas. En cuanto a porcentaje, cada vez le damos menos a Dios. Y la razón es que no le seguimos creyendo a Dios. No seguimos creyendo lo suficiente. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: tengan cuidado, manténganse en guardia contra la avaricia. Cuidado con la avaricia, dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: no puedes servir a dos señores. Hablando de Dios y el dinero, ¿verdad? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Digamos que la palabra de Dios no dice que el dinero sea malo. El dinero no es malo. El dinero es una herramienta, ¿verdad? El dinero es una herramienta, y quien crea que es malo y que lo quiere tirar, quemar, mejor dénoslo, porque necesitamos aquí varias cosas, ¿verdad? El dinero es una herramienta, es una bendición, pero el amor al dinero, dice la palabra de Dios, que es la raíz de todos los males. Mira, el dinero te promete lo que solo Dios te puede dar. El dinero te promete lo que solo Dios te puede dar. Por eso se convierte muchas veces en un Dios para muchas personas. El dinero te promete darte seguridad. Ten más dinero para que te sientas más seguro. Ten más dinero para que seas más saludable, para que te sientas una mejor persona, para que puedas tener una verdadera paz, para que puedas tener la seguridad real. ¿Sabes cuántas personas tienen muchísimo dinero y no tienen nada de eso? El dinero te promete lo que solamente Dios te puede dar. Solo Dios te puede dar una verdadera paz en medio de las aflicciones. Te puede dar gozo en medio de situaciones complicadas, ¿verdad? El dinero es un falso Dios. Promete lo que solo Dios puede proveer.
Fíjate lo que dice 2 Corintios 8, del 3 al 5. Sigue hablando el apóstol Pablo sobre los macedonios. Dice, yo soy testigo de que dieron los macedonios espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediésemos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Cuando tú ayudas, es un privilegio. Velo como un privilegio. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primero al Señor y luego por la voluntad de Dios también a nosotros. En otras palabras, lo que hicieron los macedonios es que ellos reorganizaron su vida. Pusieron a Dios en el primer lugar. Ya no eran ellos. Entendieron que cuando Dios les provee, no solamente pienso en mí, es Dios me provee porque Dios quiere que yo bendiga a otras personas. Comienzo a pensar en la voluntad del Señor, en lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Porque el amor da, cuando tú amas, tú das. No tenían una mentalidad de bolsillo roto, sino una mentalidad de granero. Entendieron la verdad acerca de la provisión de Dios. 2 Corintios 9:8, fíjate, dice, y Dios proveerá con generosidad. Di conmigo generosidad. ¿Cómo Dios nos va a proveer? Con generosidad. Dice, ¿qué dice ahí? Fuerte, díganmelo fuerte. Todo lo que necesiten. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán más que suficiente y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Habrá siempre de sobra para compartir con otros. Mira, este debería ser un versículo que tuviéramos ahí siempre presente, ¿verdad? Dios proveerá con generosidad. David, no te preocupes. Dios proveerá con generosidad. Que te puedas decir, Rodrigo, no te preocupes. Dios va a proveer con generosidad. Aure, no te preocupes. Dios va a proveer con generosidad. Que cuando nos veamos al espejo, Mónica, no te preocupes. Dios te va a proveer con generosidad. Dios te va a proveer con generosidad todo lo que necesites. Ahora, todo lo que necesites no es solamente una cuestión económica. Porque a veces necesitamos salud, a veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos muchas otras cosas que no tienen que ver con solamente dinero. Dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán más que suficiente. Esa debe ser nuestra mentalidad. Dios, yo tengo más que suficiente. Puedes decir conmigo, Dios, yo tengo más que suficiente. Yo tengo más que suficiente. Dejemos de decir no tengo. Señor, yo tengo más que suficiente. Dice, y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para estarme luciendo, ¿verdad? Y que vean todos. ¿Para qué? Para poder compartir con otros, para poder compartir con otros. Mira, Él puede bendecirte con todo lo que necesitas. A lo mejor tú necesitas alegría, tú necesitas paz, provisión, a lo mejor provisión financiera también. Hay un nombre que muchos de ustedes han escuchado, un nombre de Dios que es Jehová Jireh. Por eso de repente ves ferretería Jireh, panadería Jireh. ¿Qué significa Jireh? Dios proveerá, ¿verdad? Jehová Jireh, Dios proveerá. Y Él es nuestro proveedor. Mira, Dios es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios te lo provee. Eso es lo que Dios te provee. Si tienes una mentalidad de bolsillo, nunca es suficiente. Nunca puedo dar. Sí, pastor, sí quiero ayudar, pero no puedo dar. No tengo, ¿verdad? Y sabes, te vas a perder de la bendición de estar viviendo una vida. Mira, la vida cristiana así es una vida de fe. Es una vida de aventura, de que te avientas y dices, mira, te voy a decir una cosa. No sé tú. No sé si tú has rentado algo de 40,000 pesos. No sé si tú has rentado algo de 40,000 pesos. Pero no es así como que, pues vamos a aventarnos. No, es una cuestión de, vamos a creerle al Señor. Y vamos a dar un paso de fe, ¿verdad? Y vamos a creerle a Dios. ¿Y sabes qué? Es una vida de aventura. Con Dios es una vida de aventura, de que dices, me lanzo. Si el Señor me dijo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo y no importa todo lo demás. Si Dios me lo dijo, yo le voy a creer a Dios. Esa es la vida de aventura. Si tienes una vida de bolsillo, una mentalidad de bolsillo, nunca
te va a alcanzar. Pero si tienes la mentalidad de granero, dices, Dios, te pongo a ti primero, el amor da, yo te doy. Padre, gracias Dios, porque yo sé que tú me lo vas a multiplicar y no lo hago para multiplicación, sino yo lo hago porque te amo y porque sé que tú eres fiel y esa es tu voluntad, Padre, y yo te doy, ¿verdad? Y voy a ver la gloria de Dios. Dios lo multiplica y entonces mi fe crece y yo sigo dando y le sigo dando y sigo teniendo ese tipo de mentalidad. Mira, muchos de nosotros no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de mentalidad. Y muchos al oír sobre el diezmo, te digo, lo ignoran, hacemos diferentes cosas, pero el diezmo es devolver el 10% a Dios a través de los fondos del templo. Ahora, no voy a decirles que cuando ustedes den, al siguiente mes los van a promover, o de repente el tío que no conocían los va a heredar, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios es fiel. Y que cuando tú le das, Dios es fiel. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios sabe en qué momento dárnoslo. Cuando tú pruebas al Señor, te puedo asegurar que Dios te va a bendecir. Eso es un hecho. Dios te va a bendecir porque Dios recompensa a quienes dan con generosidad. Eso es una realidad. Y quizá, mira, muchas veces es mucho mejor que el dinero, es amistades incondicionales, una vida con propósito, ¿verdad? Es vivir en en comunidad, trabajando y sirviendo al Señor para algo más grande que uno. Es un matrimonio bendecido, unificado en torno a las cosas de Dios, el poder ver a tus hijos crecer, el ver a tus hijos ser felices, el hacer grandes cosas para el Señor, sabiendo que lo que tú estás haciendo está cambiando las vidas de otras personas, que está siendo parte de algo mucho más grande que tú. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y mira, yo te puedo hablar de esto con todo mi corazón y te lo puedo decir sin ningún problema, porque gracias a Dios lo hemos vivido por muchos años y hemos visto la mano de Dios. Dios nos provee. Dios te provee. Cuando tú le das, Él lo multiplica y tu fe crece y tú sigues dando. Te puedo compartir que en esta semana teníamos que pagar la renta y no nos alcanzaba todavía. Todavía había varios miles que teníamos que juntar. Pero nosotros hemos propuesto como iglesia ya desde hace varios años el poder invertir, el poder diezmar. Yo diezmo a mi pastor. Pero de lo que se recoge en la iglesia, de todo, nosotros diezmamos otros ministerios. Y ustedes escucharon a la profeta Claudia. ¿Cuántos escucharon que ella misma dijo? Aquí dijo, yo le agradezco porque ustedes cada mes me mandan una ofrenda. ¿Cuántos fueron bendecidos por la profeta Claudia? Bueno, cada mes hemos invertido en la profeta Claudia. Invertimos a través de Misiones Más Vida, que es la iglesia a la que pertenecemos también. Ayudamos también a otros pastores, al pastor Mario que está en Hidalgo, que fue enviado a Hidalgo. Estamos ayudando al pastor Isaac, también lo apoyamos, ¿verdad? También lo apoyamos, y en esta semana todos los 15 es cuando les damos, invertimos en ellos. Y yo decía, pues no hay todavía, pero nosotros vamos a creerle a Dios porque el amor da. Y esto es una cuestión de fe, y Dios, en ti confiamos. Y lo que hicimos fue dar. Y dimos para la profeta Claudia, dimos nuestro diezmo, dimos para Visiones Más Vida, guardé lo que es para el pastor Isaac. Y el día de ayer el pastor Isaac no está aquí. Yo sé, pero le pueden preguntar. Cuando quieren le pueden preguntar, ¿verdad? Yo tenía lo del pastor Isaac y le dije, pastor, aquí tiene. Esto es lo que siempre, la ayuda que siempre le damos. Y me dijo el pastor Isaac, muchas gracias. A nosotros nos hacía falta, pero el amor da. Y este es un paso de fe, ¿verdad? A nosotros nos faltaba, pero el amor da y Dios es fiel. Entonces se lo dimos.
Y fíjense lo que hizo el pastor Isaac. Pastor, se lo recibo, pero yo sé que todavía les hace falta. Así que tenga. Esta es mi ofrenda, pastor, ¿cómo cree? Pero yo me acordé de lo que iba a compartir los macedonios. Dije, yo no le puedo decir pastor, no, porque es una bendición, es un privilegio. Le dije, muchas gracias, pastor, ¿verdad? Él mismo, y no crean que le sobra, pero es un hombre de fe y Dios le provee. Y sabes, Dios nos ha provisto y nos sigue proveyendo. Dios, mira, Dios te recompensa como no te imaginas. Quiero compartirles esto, ya con esto voy a terminar. Yo en este año no esperaba cambiar de vehículo. En este año no pensaba cambiar de vehículo. Pero Dios me sorprendió. Y hay 2 familias que nos bendijeron. Y me dijeron, venda su camioneta. Y la diferencia les ayudamos. Y gracias a Dios, yo no tenía planeado cambiar. Otra persona también me había animado y me había dado otra opción, pero yo le dije, ahorita no estoy en posición de quedarte a deber, muchas gracias. Pero estas personas me dijeron eso. Y gracias a Dios pude cambiar mi camioneta sin poner un solo peso. Les pueden preguntar, si quieren, vienen conmigo, yo les digo, y ni modo, a lo mejor se enojan por decirles quiénes fueron, ¿verdad? Pero 2 familias así lo hicieron. En este año, mi esposa y yo nos fuimos a Cancún, todo pagado. ¿Cuánto puse de eso? Nada. Una bendición del Señor. Tampoco me lo esperaba, sí lo quería, por supuesto. Pero así es, así sucede cuando tú vives por fe. Dios te da de donde menos te imaginas, porque recuerdas, la provisión no viene de mi trabajo. Dios es mi proveedor. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Y el día de hoy yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por mi iglesia, por mi familia, que amo tanto. Yo le pido a Dios que dejes de tener esa mentalidad de escasez, que no te ha permitido ver cómo Dios te puede bendecir. Y sigues dando miserias a Dios. Cuando Dios te ha dicho, cuando Dios en su palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cuando le podemos creer al Señor y podemos ver las ventanas de los cielos abiertas, derramándose para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, dar ese paso de fe. Señor, ahí te voy. Voy a confiar en ti, Señor. Y yo sé que me cuesta y a lo mejor tengo que dejar algunas cosas y a lo mejor voy a tener que dejar de ir a comer a ciertos lugares y a lo mejor voy a tener que hacer algunos movimientos, porque de eso se trata también la vida cristiana. Cambios, ¿verdad? Pero te voy a creer. A lo mejor al principio me va a costar, pero voy a dar el paso de fe. Y voy a confiar en ti, Señor, de que tú me vas a proveer. Tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Hasta que sobren y abunden, porque tú no eres un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú prometes, Dios, tú lo cumples. El día de hoy quiero orar por ti. Quiero que nos pongamos de pie. Y por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si tú el día de hoy dices, Dios, hoy yo quiero romper con esa mentalidad de escasez. Y mentalidad de escasez no significa que tengas falta de dinero, porque puedes tener mucho dinero y tener una mentalidad de escasez y seguir con las manos cerradas, los puños cerrados. Mentalidad de escasez tiene que ver con precisamente con una manera de pensar. Dios quiere que vivamos en abundancia, que tengamos esa mentalidad de granero donde podemos confiar en el Señor. Si tú el día de hoy quieres romper con esa mentalidad de escasez, con esa mentalidad de bolsillo roto, te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Yo sé que no es uno, somos muchos. Yo por muchos años estuve viviendo así, con una mentalidad de escasez, sin pena. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, el día de hoy yo quiero romper con esta mentalidad de escasez
Y el día de hoy yo confío en ti. Y yo creo, Padre, que tú rompes. En el nombre de Jesús rompemos toda mentalidad de escasez. Y el día de hoy creemos que tú nos provees y nos provees en abundancia. Tú nos das mucho más abundantemente de lo que te pedimos o entendemos. Gracias, Señor, porque tú nos provees y nos provees en abundancia. Dios, que pueda yo cada día, cada vez que tú me bendices de alguna manera, Padre, que yo pueda dar ese paso de fe, que yo te pueda creer, Padre, porque yo sé que tú eres poderoso, que tú eres el gran yo soy. Rompemos con toda mentalidad de escasez en el nombre de Jesús. Se rompe toda mentalidad de escasez y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que en ti somos más que vencedores, que tú nos das en abundancia, que poderoso es el Señor para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Declaramos que Familia de Dios es una iglesia generosa y que a través de nuestra iglesia muchas personas han de conocerte, Padre. Rompemos toda mentalidad de escasez, toda mentalidad de bolsillo roto y declaramos una mentalidad de granero donde tú bendices nuestras provisiones. Levanta tus manos al cielo y declara que la bendición de Dios viene sobre tu vida. Provisión en el nombre de Jesús. Declaramos la provisión tuya, Señor, sobre Familia de Dios, sobre cada persona. Declaro que tú les das y les das en abundancia. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Gracias, Padre, porque en ti esperamos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Dios, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.